Crecer nunca fue solo cumplir años, no era alcanzar cierta edad, pagar cuentas o aprender a fingir seguridad frente al mundo. Crecer, en realidad, es una lenta demolición interna, es mirar atrás y descubrir que algunas partes de ti tuvieron que morir para que otras pudieran nacer. Y nadie te prepara para ese duelo silencioso. Cuando eres niño, crees que crecer significa libertad. Imaginabas que algún día nadie te diría qué hacer, que podrías elegir tus caminos, tus horarios, tus sueños. Pensabas que los adultos eran invencibles porque caminaban rápido, hablaban fuerte y aparentaban tener respuestas para todo. Pero un día despiertas y descubres que la adultez no llega como una coronación gloriosa, sino como una tormenta lenta. Y entonces entiendes algo aterrador: los adultos también están improvisando. Nadie te cuenta que crecer implica despedirte de versiones tuyas que amabas profundamente. La persona ingenua que confiaba sin miedo, el soñador que creía que todo era posible, el amigo que pensaba que ciertas personas durarían para siempre. Crecer te obliga a mirar cómo algunos vínculos se enfrían, cómo ciertas promesas se rompen y cómo muchas veces tendrás que seguir adelante aún con el corazón agotado. Hay sacrificios invisibles que no aparecen en las películas ni en los discursos motivacionales. Sacrificas tiempo para construir futuro, sacrificas tranquilidad para perseguir estabilidad, sacrificas partes de tu identidad para encajar en lugares donde apenas te toleran. Y a veces sacrificas sueños enteros porque el mundo no siempre recompensa la pasión, muchas veces recompensa la resistencia. La verdad más dura es que crecer significa decepcionarte. De otros sí, pero sobre todo de ti mismo. Habrá días en los que no reconocerás a la persona frente al espejo, días en los que te preguntarás en qué momento dejaste de reír tan fuerte, en qué instante comenzaste a cansarte de todo, cuando aprendiste a ocultar tus heridas detrás de frases como estoy bien. Y aún así, seguirás, porque crecer también es levantarte incluso cuando nadie aplaude. Es aprender a ser tu propio refugio cuando el mundo deja de sostenerte. Hay un momento inevitable en la vida donde descubres que nadie vendrá a rescatarte, y lejos de ser una condena, termina convirtiéndose en una revelación brutalmente poderosa. Comprendes entonces que la fuerza no siempre se parece a la victoria. A veces, la verdadera fuerza consiste en sobrevivir días que parecían imposibles. Consiste en seguir trabajando mientras el alma pesa toneladas. Consiste en seguir creyendo en ti, incluso después de fracasar, incluso después de sentirte insuficiente. Nadie te cuenta que crecer también significa aprender a perder. Pierdes amistades porque ya no vibran contigo, pierdes oportunidades porque no estabas listo, pierdes personas porque la vida es cruelmente impredecible y pierdes tiempo intentando convertirte en alguien que ni siquiera eras tú antes. Pero cada pérdida deja una marca y esas marcas terminan construyendo carácter. Las cicatrices emocionales son los mapas secretos de quienes han sobrevivido. Cada decepción te enseña algo que ningún libro podría enseñarte. Cada traición afila tu intuición. Cada fracaso fortalece músculos internos que antes ni sabías que existían. Crecer no te vuelve frío, te vuelve consciente. Y esa conciencia duele. Duele descubrir que no todos celebrarán tu evolución. Algunas personas preferían la versión pequeña de ti, aquella que dudaba de sí misma, la que no imponía límites, la que siempre decía sí para no incomodar. Cuando comienzas a cambiar, muchos intentarán devolverte al lugar donde podían controlarte. Por eso crecer requiere valentía. No la valentía cinematográfica de quien derrota monstruos gigantes, sino la valentía silenciosa de quien se reconstruye en secreto, la de quien continúa aunque tenga miedo, la de quien decide sanar patrones familiares que llevan generaciones destruyendo vidas, la de quien rompe cadenas invisibles aún sabiendo que caminar solo puede ser aterrador, porque crecer también implica soledad. Existe una distancia extraña entre quién eras y quién estás intentando convertirte. En medio de ese espacio, muchas veces te sentirás perdido. Verás como algunos caminos dejan de tener sentido. Escucharás silencios incómodos después de conversaciones que antes eran naturales. Y habrá noches donde sentirás que nadie entiende realmente el peso que llevas dentro. Sin embargo, en esa soledad ocurre algo extraordinario. Empiezas a conocerte. Descubres tus límites reales. Descubres cuánto puedes soportar antes de quebrarte. Descubres qué cosas merecen tu energía y cuáles solo consumían tu paz. Y poco a poco entiendes que madurar no significa endurecer el corazón, sino aprender a protegerlo sin dejar de sentir. El problema es que el mundo glorifica los resultados, pero rara vez habla de los costos emocionales que existen detrás de ellos. Todos admiran al hombre exitoso, pero pocos conocen las noches donde pensó en rendirse. Todos celebran a la mujer fuerte, pero casi nadie imagina cuántas veces lloró en silencio para no preocupar a nadie. Crecer te enseña que muchas batallas importantes son invisibles. Hay personas sonriendo mientras luchan contra ansiedad. Hay personas ayudando a otros mientras apenas pueden salvarse a sí mismas. Hay personas aparentando estabilidad mientras sienten que su mundo interno se está derrumbando.
Y quizá tú también has sido una de ellas. Quizá tú también has aprendido a cargar peso emocional sin hacer ruido. Quizá te acostumbraste tanto a resistir que olvidaste cómo descansar. Tal vez llevas años intentando demostrarle al mundo que puedes solo, cuando en realidad lo único que querías era sentirte comprendido. Pero escucha esto con atención, al sobrevivir no es poca cosa. En un mundo que constantemente intenta romperte, seguir aquí ya es un acto de rebeldía. Cada vez que elegiste continuar pese al miedo, creciste. Cada vez que tuviste que empezar desde cero, creciste. Cada vez que la vida te obligó a soltar algo que amabas y aún así seguiste avanzando, creciste. La madurez no llega cuando dejas de sufrir. Llega cuando entiendes que el sufrimiento no puede definirte para siempre. Y ahí ocurre el verdadero cambio. Dejas de perseguir aprobación y comienzas a perseguir paz. Dejas de competir con otros y empiezas a competir con la versión de ti que se conformaba con menos. Dejas de mendigar amor donde solo recibías migajas. Dejas de traicionarte para ser aceptado. Y aunque ese proceso duele, también libera, porque al final, crecer no consiste en convertirte en alguien perfecto. Consiste en convertirte en alguien real, alguien capaz de mirar sus heridas sin avergonzarse, alguien capaz de aceptar sus errores sin destruirse por ellos, alguien que entiende que incluso las etapas más oscuras pueden transformarse en combustible. Los sacrificios de crecer son enormes. Sacrificas comodidad para evolucionar, sacrificas certezas para descubrir nuevas posibilidades, sacrificas versiones antiguas de ti para alcanzar una identidad más honesta. Pero hay algo que nadie te dice. Todo lo que pierdes en el proceso deja espacio para algo más grande. La ingenuidad perdida deja espacio para sabiduría. Las despedidas dejan espacio para encuentros más auténticos. Los fracasos dejan espacio para disciplina. El dolor deja espacio para profundidad. Y la soledad deja espacio para encontrarte contigo mismo. Tal vez por eso las personas más fuertes no son las que nunca se rompieron, sino las que aprendieron a reconstruirse sin convertirse en monstruos. Las que conocieron la oscuridad y aún así eligieron conservar algo de luz dentro de sí. Al crecer no es una línea recta. Habrá recaídas, habrá momentos donde sentirás que retrocediste años. Habrá días donde el cansancio emocional será tan grande que pensarás en abandonar todo. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de ti seguirá latiendo en una pequeña voz. Una chispa, una fuerza silenciosa, recordándote que todavía no has llegado al final. Porque crecer también significa descubrir que eres más resistente de lo que imaginabas. Significa entender que el dolor no siempre destruye. A veces revela quién permanece. Revela qué importa. Revela quién eres cuando todo lo superficial desaparece. Y cuando finalmente miras atrás después de años de lucha, comprendes algo inmenso, ninguna herida fue inútil. Todo te estaba preparando. Cada caída te enseñó equilibrio. Cada pérdida te enseñó valor. Cada decepción te enseñó discernimiento. Cada noche oscura fortaleció una parte de tu alma que jamás habría despertado en tiempos fáciles. Así que sí, crecer duele muchísimo, pero también transforma, porque quienes atraviesan el fuego y sobreviven ya no temen tanto a las tormentas. Aprenden que incluso rotos pueden seguir avanzando. Aprenden que la esperanza no siempre llega como una explosión heroica. A veces llega como un susurro que dice un día más. Y ese día más se convierte en semanas, luego en meses, luego en años, hasta que un día descubres que la persona que antes suplicaba por sobrevivir, ahora inspira a otros a no rendirse. Ese es el secreto oculto de crecer. No te conviertes en invencible. Te conviertes en alguien capaz de seguir adelante, aún con miedo, aún con cicatrices, aún con dudas. Y quizá esa sea la forma más auténtica de fortaleza que existe.